como introducción a lo que voy a explicar, estos conceptos que voy a comentar salen de un Maimar, un discurso hasídico del Alter Rebbe, que el Alter Rebbe tiene un libro muy interesante, se llama Likutei Torah. Likutei Torah, la traducción literal quiere decir como compendio de Torah, compendio de explicaciones de Torah, y van de acuerdo a la parashá de la semana, la sección de la semana, que se lee en la Torah, etc. Pero también tiene explicaciones específicas de las fiestas, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, del Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, específicamente hablando de fiestas. También hay otra parte que habla específicamente de Shir HaShirim, el cantar de los cantares, discursos muy profundos, muy interesantes sobre ese tema nada más, el cantar de los cantares. Pero el discurso que nosotros vamos a estudiar, no se asusten, porque de adentro no lo vamos a estudiar, simplemente quería comentar de dónde salen las ideas que voy a compartir. El discurso que vamos a mirar, a estudiar, sobre lo que está basado, lo que voy a explicar, es un discurso del Alter Rebbe, en Likutei Torah. El Alter Rebbe es el que fundó el movimiento Chabad, y de vuelta, este es el libro Likutei Torah, que para que tenga una idea qué clase de libro es, no es un librito, este es el libro Likutei Torah, es un libro. Hay que sentarse y estudiar, no es un librito que uno dice, bueno, ¿cuántas paginitas? 100, 200 paginitas, lo leemos de la noche a la mañana y ya está. No, es un libro profundo, más allá de que tiene muchas páginas, en cada párrafo hay mucho contenido. Entonces, no vamos a estudiar todo el discurso de adentro, no se asusten, no voy a decir prácticamente palabras en hebreo, excepto alguna que otra que sea necesario para entender el asunto y después traducir, por supuesto. Pero estos conceptos de vuelta están expresados en este discurso, que habla de muchas ideas. Yo voy a sacar algunas, explicarlas, masticarlas un poco, rearmarlas y transmitirlas como yo humildemente pienso que es el mensaje que podemos sacar nosotros en este Yom Kippur. El tema del discurso es, ¿qué es Yom Kippur? Básicamente, ¿de qué se trata Yom Kippur? Que esto es el día que nos viene ahora dentro de poco para nosotros y para todo el pueblo judío, con paz y con tranquilidad, etc. Para explicar qué significa Yom Kippur, el Alter Rebbe se detiene en otros conceptos, estos clásicos de los discursos hasídicos, que empezamos hablando de un tema, pasamos a hablar de otro tema y volvemos al tema original, que junto con el segundo tema explicamos el tema original. ¿Cuál es el tema original? Yom Kippur. Pero ¿cuáles son los temas que va a explicar el Alter Rebbe? ¿Qué es Shabbat? ¿Qué es Shabbat? Y para explicar qué es Shabbat, ahora voy a decir por qué se metió en este tema, para explicar qué es Shabbat, el Alter Rebbe va a dar varios ejemplos, varias ideas, y entre todas estas cosas nos explica básicamente qué es Yom Kippur, qué es Shabbat, qué significa Tshuva, es una palabra que la vamos a traducir en un ratito. Todos estos conceptos, el Alter Rebbe los hace girar en torno a qué significa Shabbat. Ahora bien, ¿por qué me importa ahora? Si yo quiero hablar de Yom Kippur, ¿qué me importa ahora Shabbat? Como que está bien, es todo muy bueno y toda la Torah está conectada, es todo muy bien, pero no tiene nada que ver aparentemente. Bueno, no es tan así, porque así como Shabbat se llama Shabbat, valga la redundancia, el séptimo día, Yom Kippur se llama Shabbat Shabbatón. La Torah lo llama un doble Shabbat. Ajá, entonces ahora vemos que hay una conexión entre Yom Kippur y Shabbat, no es dos cosas independientes. No son simplemente dos mitzvot, como uno podría decir, bueno, la mitzvah de Tefilín y la mitzvah de Shabbat. Bueno, qué sé yo, no tiene nada que ver, anda a buscarle. Algún Rebbe dirá alguna cosa de qué conexión hay entre una mitzvah y la otra, pero son cosas independientes. No. Yom Kippur y Shabbat, la Torah misma, el texto mismo, los conecta y los vincula. Shabbat se llama Shabbat y Yom Kippur Shabbat Shabbatón, un doble Shabbat. Entonces, si nosotros entendemos lo que es Shabbat, vamos a poder apreciar qué es Yom Kippur. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es Shabbat? Vamos a detenernos en tratar de entender de qué se trata Shabbat. El primer asunto que uno podría saber, claro, hay cosas que yo voy a decir que no están en el discurso, pero no voy a ser estricto ahora de decir esto está, esto no está, para hacerlo más simple. Lo primero que tenemos que saber es que las letras de la palabra Shabbat son las mismas letras que la palabra Teshuvah. Shabbat se escribe con 3 letras, Shin, Bet, Taf. Y la palabra Teshuvah o Tashev, que significa como la orden de retornar, retorna, es Taf, Shin, Bet. En otro orden, pero son las mismas letras. Quiere decir que Shabbat también está directamente relacionado a Teshuvah, sea lo que fuere que quiere decir, que todavía no lo explicamos. Pero entonces ahí empezamos hablando de Yom Kippur. Pasamos a hablar de Shabbat. Deja Yom Kippur al costado, después vemos qué es. Vamos a entender qué es Shabbat. Ok, ¿y qué es Shabbat? Bueno, hay que entender qué es Teshuvah. Cuando entendemos qué es Teshuvah, vamos a entender qué es Shabbat y vamos a entender qué es Yom Kippur.
Este es el comienzo de la idea. Entonces, tenemos que entender qué significa Teshuvah. La gente suele traducir en general, ¿qué es Teshuvah? Arrepentimiento. Mirá, hay una Torá, o sea, hay un grupo de leyes, en términos bien simples, bien superficial. Hay una Torá, que significa que hay un grupo de leyes que tenés que cumplir. Son 613 leyes, que tienen obviamente 613 leyes generales, que tienen montones y montones de detalles. De esas 613, 365 son cosas que no tenés que hacer. No hagas esto, no hagas lo otro. Por ejemplo, no comas comida que no se puede comer, no mates, no robes. Y 248 cosas que tenés que hacer. Es una obligación, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la época, de acuerdo a montones de condiciones que ahora no vienen al caso. Cada mitzvah tiene su definición y sus condiciones, pero son 248 cosas que tenés que hacer. De eso se tratan todas las mitzvot. 365 más 248, 613 mitzvot. Perfecto. Esto es lo que es la Torá. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la persona no hizo lo que tenía que hacer o hizo aquello que no debía hacer? Entonces te saliste, digamos, del sistema de la Torá. Ya no estás dentro del sistema. Dios quería algo y vos no lo hiciste, o hiciste algo que Él no quería que hagas. Entonces existe el concepto como mitzvah, es una de las 613, Teshuvah. Teshuvah la gente lo suele, de vuelta, traducir como arrepentite. Estuvo mal lo que hiciste, por lo menos a los ojos de la Torá, estuvo mal lo que hiciste, entonces tenés que arrepentirte. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, sentirse mal, porque hiciste algo que no había que hacer, etc. Y en agregado a esto, comprometete a no hacerlo de vuelta. Toma una resolución a futuro de que no vas a hacer esto de vuelta. Esta es la forma que todo el mundo en general traduce Teshuvah. Pero esto es un nivel muy básico de Teshuvah, muy simple. Y más aún, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo un tzadik, que no hizo nada mal? ¿También tenía que hacer Teshuvah o no? De hecho, el Zohar dice que Moshiach viene a hacer que los tzadikim hagan Teshuvah. Entonces, evidentemente, también existe el concepto de Teshuvah en un nivel más profundo, que no está relacionado directamente con algo malo que la persona hizo. Malo de vuelta, a los ojos de la Torá. No estoy hablando de si uno es una buena persona o no. Es otro canal, digamos, otro asunto. No es el momento ahora. El punto es que a los ojos de la Torá la persona hizo lo que no tenía que hacer, no hizo lo que tenía que hacer y así sucesivamente. Entonces, Teshuvah, si la persona hizo todo bien, toma otro sentido. Teshuvah es retorno. Retornar, volver. Retornar hacia Dios, por así decir. Esto es Teshuvah. Ahora bien, si esto es lo que quiere decir Teshuvah, ¿acaso en algún momento uno se puede alejar de Dios? ¿Existe alejarse de Dios? ¿Cómo alejarse de Dios? Si Dios está en todos lados. No existe estar lejos de Él. En la práctica tampoco existe estar cerca de Él. No está ni cerca ni lejos. Dios está en todos lados. Si uno estudia otros discursos que no vienen ahora al caso, Dios es todo. Es el absoluto y en todos lados está. Entonces no existe ni acercarse ni alejarse de Dios, de manera tal que uno pueda decir, mirá, me aparté de Dios a partir de que hice estas cosas que no tenía que hacer, o no me acerqué lo suficiente a Él. No existe estar lejos de Dios. Entonces, ¿qué significa Teshuvah? El Alter Rebbe explica con un ejemplo. El ejemplo del Alter Rebbe es la esencia de lo que significa Teshuvah, que ahora lo voy a explicar, y es la esencia de lo que significa Yom Kippur. Esto es Yom Kippur. Después uno puede explicar otros asuntos adicionales a esto, pero esto es lo que es Yom Kippur. ¿Qué significa Teshuvah? El Alter Rebbe da el ejemplo de dos personas que en lugar de mirarse cara a cara, como uno le hablaría a otra persona, cara a cara, face to face, se dan vuelta la cara y miran para el otro lado. Y el Alter Rebbe lo basa en un versículo, Pono Elai Oiref. Ustedes, dice Dios a través del profeta, tornaron hacia mí el cuello, la parte de atrás. No me estás mirando. No me estás mirando la cara. Y si no me estás mirando la cara, estás, entre comillas digo, lejos de mí. Puede ser que estés al lado. El ejemplo, que obviamente nos lo trae el Alter Rebbe, pero el ejemplo clásico que cualquiera de nosotros, espero, podamos relacionarnos a eso es que en la práctica puede ser que vos estés junto con una persona, en el mismo cuarto que esa persona, compartiendo el espacio y el tiempo con esa persona. Pero vos tenés tu cara en tu teléfono celular y el otro tiene su cara en su teléfono celular. ¿Están juntos? Bueno, espacialmente hablando, no sé cómo se diría. Sí, es verdad, están en el mismo lugar. Pero ¿estás con la otra persona? No. Puede ser que ni le estés prestando atención.
Puede ser que le tengas que escribir un WhatsApp al que está al lado tuyo para decirle, che, hola, estoy acá, mírame. Esto es lo que significa teshuvá. Nosotros a lo largo de la vida, por algunas cosas que hacemos que no están bien, o las cosas que no hacemos que tenemos que hacer, así sucesivamente, nos vamos, entre comillas, lo digo de vuelta, alejando de Dios. ¿Qué quiere decir nos vamos alejando de Dios? Miramos para otro lado. No puedes estar nunca lejos de Dios. La esencia del Yehudí está intrínsecamente conectada con la esencia de Dios. No existe estar lejos. Incluso, y el Rebbe lo trae en el Tanya también, cuando la persona, Dios libre y guarde, está haciendo algo que no tiene que hacer, ponerle que está comiendo una comida que no tiene que comer, la neshama, el alma, está ahí adentro también. Y no solamente el alma está ahí, Dios le está dando vida a esa persona instante a instante. Mientras la persona está haciendo aquello que está opuesto a la voluntad de Dios. No importa. Dios está ahí y te está dando vida, te está creando instante a instante, como hablamos muchas veces, que la creación es en todo momento, es constante. No es que Dios creó y el mundo funciona y si Dios se fue a pasear o se fue a dormir la siesta. Dios está constantemente creando el universo entero. Entonces, en el momento que la persona está transgrediendo, diciéndole en la cara a Dios, no me importa lo que vos decís, yo voy a hacer lo que yo quiera, en ese instante Dios te está creando. Dios te está dando vida para que vos digas eso. Obviamente es tu elección, etc. El libre albedrío, como también se habló muchas veces. Pero en la práctica lo que quiere decir todo esto es que Dios está ahí junto con vos. Lo que pasa es que no lo estás mirando a la cara. Estás mirando para otro lado. Como quien dice, no te presto atención. Ya sé que estás ahí. Porque todo Yehudí, por definición, esto es lo que es un Yehudí. Intrínsecamente sabe, ni siquiera es cuestión de fe, sabe que Hashem está ahí. Por eso Rambam empieza también su libro Mishneh Torah con la idea de Yesoida Yesoides Ve'amuda Chochmes, el fundamento de todos los fundamentos y la columna central de toda sabiduría, Leida, saber, dice Rambam, que hay una existencia primaria. El Rambam no habla de creer en Dios, de qué sé yo. El Rambam habla ahí en un libro de leyes, saber que Dios está ahí. Entonces, todo Yehudí por definición sabe que Dios está ahí, solamente que miramos para otro lado, nos hacemos, como se dice en criollo, el sota. Mira para allá, no prestes atención, no mires, cerra los ojos. En las palabras del Alter Rebbe, en el ejemplo que él da, das vuelta a la cara, para mirar para otro lado. No lo mirás a la cara. Entonces, ¿qué es teshuvá? ¿Qué significa retornar? Y ya vamos a ver cómo se hace, pero ¿qué significa retornar? Volvé a mirar a Dios a la cara. Por eso la idea del título de la clase era cara a cara con Dios. Más allá de Yom Kippur y lo especial de Yom Kippur y la importancia de Yom Kippur, lo que quiere decir teshuvá y lo que apunta Yom Kippur es, vamos a mirar a Dios a la cara. Y no solamente a la cara, miremos a Dios a los ojos. Esto es Yom Kippur. Estar face to face, cara a cara, enfrentado a Dios, en términos simples, concretos para nosotros, lo digo entre paréntesis y después seguimos con la cuestión del discurso en sí, pero en términos simples para nosotros, lo que quiere decir esto es algo muy simple. Parece como muy teórico, pero es muy simple. Cada pensamiento que cruza por la cabeza de la persona, cada palabra que la persona dice, cada acción y actividad que la persona va a hacer, seamos conscientes de que hay un Dios. Dios está contento de que yo piense esto. Dios está contento de que yo diga esto. Dios está contento de que yo haga esto. Cuando la persona es consciente de esto, paréntesis, después cada uno toma su decisión. Yo qué sé, si Dios estará contento, lo hago, no lo hago, no importa, esto es otra cuestión. Después cada uno hace lo que puede, tenemos Yetzer Hará, tenemos inclinación al mal, y ya estudiamos también que podemos echar la culpa a la inclinación al mal, le podemos echar la culpa a Dios incluso, ok, podemos profundizar en eso. Pero el punto es que después tomaremos nuestras decisiones. Pero el hecho mismo de tomarse un instante antes de contemplar un pensamiento, antes de decir algo, etcétera, o antes de hacer algo, tomarse un instante y decir, hey, ¿qué diría Dios de esto? Esto significa mirar a Dios a la cara. Esto es lo que quiere decir. Porque es algo presente en nuestras vidas. Y esto es algo pashut, es algo simple, obvio, que pasa también en las relaciones entre las personas. Cuando uno realmente le importa a otra persona, esto es fácil de ver con los cónyuges, etcétera. Cuando a uno le importa lo que hace la otra persona, que exista la otra persona, entonces lo que uno hace, lo que uno dice, lo que uno piensa, etcétera, toma en cuenta lo que la otra persona diría.
Si yo sé que, no sé, a mi cónyuge no le gusta tal o cual cosa, entonces no lo voy a hacer. Ahora, si yo igual lo hago, aunque sé que no le gusta, bueno, ya está medio yúgenes, ¿sí? Está medio loco, necesitas un psicólogo, tienes problemas de Shalom Bayis, ok, es otra cuestión, tienes problemas de paz en la casa, ahí ya salimos del aspecto de lo normal, común y corriente. Pero si vos sabés que no le gusta, sabés que le molesta, entonces no lo vas a hacer. Y si lo haces, bueno, es porque no estás prestando atención a esa persona, como dijimos antes, o porque tenés un problema con esa persona, ¿ok? Ya es otro asunto. Ya es otro asunto. No es el asunto que estamos tratando hoy, por así decir. Entonces, Teshuvah, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el concepto básico de Teshuvah? No es ni arrepentirse, no es ni acercarse a Dios, ni retornar a Dios, que, entre paréntesis, en otros discursos dice que sí es así. Ok, Mazel Tov, pero hoy estamos estudiando otra cosa. Teshuvah, ¿qué quiere decir? Miralo a Dios a la cara. Estuviste un montón de tiempo mirando para otro lado, no prestando atención a lo que a él le importa, da vuelta a la cara, míralo. Sé consciente de que él está ahí. Este es el concepto de Teshuvah. Ahora bien, dijimos antes que Teshuvah estaba directamente relacionado con Shabbat, porque son las mismas letras. Shin, Beis, Taf. Taf, eso es Shabbat, o Toshev, Taf, Shin, Beis. También es Shabbat, es retornar. Teshuvah y Shabbat son la misma cuestión. ¿Por qué? Bueno, para entender esto, el Alter Rebbe se despacha con dos capítulos largos, capítulo largo, una meditación muy profunda, etc. El concepto es el siguiente. Existen dos niveles en todo ser humano. Esto es algo bien simple de comprender, más allá de la complejidad de lo que el Alter Rebbe explica. El concepto es así: existe palabra y pensamiento. La palabra, claramente, lo que uno habla hacia afuera. Si yo estoy solo, no necesito hablar. Yo puedo querer estudiar, puedo querer saber y puedo pensar, obviamente, y uno nunca puede detener el pensamiento. Uno puede cambiar el concepto que piensa. No quiero contemplar este asunto, voy a contemplar otro asunto, etc. Pero pensar nunca dejamos de pensar. Es como un río que fluye el pensamiento. La palabra sí, uno puede detener y, bueno, no decir nada. Entonces existe la palabra y el pensamiento. La palabra es como algo exterior, porque de vuelta, toda la razón de ser de la palabra es para el otro. Yo quiero transmitir algo que tengo adentro, que obviamente nadie lo sabe, porque no sabemos, no somos profetas y no sabemos lo que el otro está pensando. Entonces yo hago el ejercicio de extraer, sacar de mi interior un concepto, ponerlo en palabras y transmitirlo y decirlo. Esto es palabras. Por el otro lado, justo lo opuesto, el pensamiento es aquello que está oculto, está en el interior y es para uno mismo. Y esto, no, por así decirlo, se comparte, es algo muchísimo más profundo, más conectado con uno mismo, con la esencia de uno mismo. Por eso mismo también, interesante, es que la palabra uno la puede interrumpir y el pensamiento no. Esto te demuestra que la palabra es algo exterior, es algo secundario, por eso se puede interrumpir, frente al pensamiento que no para nunca. De vuelta, puedes cambiar de pensamiento, pensar en esto o en aquello, pero no lo puedes interrumpir, no lo puedes parar nunca. ¿Por qué? Porque está intrínsecamente ligado a tu propio interior. Entonces vos sos vos, y eso no para de ser nunca. Bueno, después de los 120 años uno fallece, etc. Pero yo no dejo de existir. Soy yo me conozco a mí mismo, y me entiendo a mí mismo. No para nunca ese yo. Entonces el pensamiento que está ligado al yo, no para nunca. Muy bien. ¿Para qué hablo de pensamiento y palabra? Porque el Alter Rebbe explica que el mundo entero, en varios lugares, el mundo está explicado, el mundo entero, el universo entero, es creado con la palabra de Dios. Esto está en Tehillim, Bidvar Hashem Shomayim Nasu, con la palabra de Dios el mundo fue hecho. Esto está en el comienzo, que la creación misma, Vayomer Elohim, Yehi Oir, por ejemplo, Dios dijo que sea la luz, Dios dijo que sea aquello. ¿Por qué habla la Torá en forma de palabras? Que Dios habla para crear el mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios tiene boca? No, Dios no tiene boca. Es una forma de expresar que hay una energía divina, una fuerza de Dios creadora. ¿Cómo es esa fuerza de Dios creadora? Como la palabra. Es algo exterior. Su interior, el interior de Dios, no está involucrado en esa creación. Es como la comparación entre palabra y pensamiento. La palabra revela algo que está en el pensamiento, pero la palabra también lo limita al pensamiento y le da una forma determinada. Por eso, por ejemplo, dos personas enseñando la misma cosa, lo que sea, matemática, lengua o un Maimar Hasides,
te lo van a enseñar el mismo contenido, pero de dos maneras diferentes. Cada uno le pone sus palabras, sus ejemplos, sus énfasis, según lo que entendió, etc. Entonces las palabras limitan y le dan una forma al pensamiento, que es mucho más profundo. Entonces Dios crea el universo entero con la palabra. ¿En cuánto tiempo lo creó? En 6 días. Y en la mística judía se explica qué significa cada uno de los 6 días, Gesed, Gvura, lo que sea. No importa acá, en este momento. El punto es que el séptimo día descansó. Ajá, qué interesante. Dios se cansó y por eso tenía que descansar. Pobrecito. Creó 6 días trabajando y el séptimo día no le quedó otra que descansar. No tiene sentido. Dios no se cansa. La creación no le cansa a Dios. Entonces, ¿qué significa que el séptimo día descansó? Así como cuando uno habla, uno exterioriza cosas y después uno retorna sobre uno mismo y dice, pará, déjame volver a lo que estaba pensando para volver sobre mí mismo, para continuar hablando. El séptimo día representa que Dios retorna a su propio interior. Esto es Toshev Shabbos. Por eso Teshuvah, retorno, está directamente relacionado a Shabbat. El día de Shabbos, ¿qué es lo que representa? Representa que estamos, entre comillas lo digo, es una cuestión espiritual y abstracta, pero estamos más cerca de Dios. Ya dijimos que Dios está en todos lados, esto ya lo hablamos. El punto es que el mundo recibe energía divina del pensamiento divino, y no de la palabra divina. El mundo es creado de una manera diferente en Shabbos. Por eso es que es un día especial, y por eso genera un juego de leyes especiales, diferente de lo que es el juego de leyes de la semana. Aquello que está permitido durante la semana no está permitido en Shabbos, según cada una de las leyes de Shabbos, que ahora no es el momento para explicar. Pero aquello que está permitido en la semana, en Shabbos no está permitido. ¿Por qué? Porque la semana, al ser creado con la palabra de Dios, representa una cierta lejanía de la presencia de Dios. Entonces, lejos del rey, fuera del palacio del rey, podés comportarte de una determinada manera. Pero cuando estás dentro del palacio del rey, en Shabbos, que el mundo retorna hacia el pensamiento divino, Shabbos, dentro del palacio del rey, no te podés comportar igual que lo que te comportás fuera del palacio del rey. No corresponde. Hay leyes, hay costumbres, etcétera, que tenés que cuidar dentro del palacio por el hecho mismo de estar dentro del palacio. Pues estás frente al rey. Shabbos representa un retorno de la creación entera para estar frente al rey, frente a Hashem, en el pensamiento divino. Pensamiento divino. Ahora bien, ¿qué más es creado con el pensamiento divino? Dicen nuestros sabios, Israel olu b'machshava, el pueblo judío surgió en el pensamiento divino. Quiere decir que el pueblo judío estamos directamente relacionados, no con la palabra de Dios, sino con el pensamiento de Dios. Entre paréntesis, sin entrar en todos los detalles, porque no es el punto de esta clase, pero el Talmud dice algo interesante. El Talmud cuenta, y esto es una halajá, el Rambam también lo trae, que un gentil, un no judío, que cumple Shabbos, está totalmente prohibido, es Hayav Misa, tiene una muerte celestial, una cuestión que no puede hacer. Un no judío no puede cumplir Shabbos. Un yehudí sí tiene que cumplir Shabbos, un no judío no. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Descansá, que shlufn, dormí durante todo el día y descansá. ¿Cuál es el problema? La explicación profunda, no es la explicación sencilla, pero la explicación profunda es justamente lo que estoy diciendo. El pueblo judío es creado directamente del pensamiento divino. El resto del mundo, y esto incluye a los gentiles, es creado con la palabra divina. Shabbos está directamente relacionado al pensamiento divino. Entonces tiene que ver con el pueblo judío, no tiene que ver con los gentiles. No tiene nada que ver con ellos. No es para ellos. Esto no quiere decir que no puede dormir una siesta, no puede descansar, que haga lo que quiera. El punto es descansar porque es el séptimo día de la creación en el cual la Torá dice que Dios descansó. Esto está prohibido para él. No está prohibido dormir, no malinterpreten. Pero lo que estoy explicando es ¿por qué? Porque no tiene que ver con él. Por eso, ella es lo mismo, no tiene que ver. No es parte del pensamiento divino, es parte de la palabra divina, por así decir. Esto es la relación entre Teshuvah y Shabbos. Perfecto. Retornar hacia Dios quiere decir, vamos a mirarlo a Dios a la cara. Esto es Teshuvah. Y esto está directamente relacionado con Shabbos. ¿Por qué? Porque está relacionado con lo más interior de la presencia de Dios. No con la palabra de Dios, creadora del mundo entero, con lo más interior de la presencia de Dios. Buenísimo.
¿Qué tiene que ver esto con Yom Kippur? Yom Kippur, como dijimos al comienzo, la Toira misma lo llama Shabbos Shabbosan, un doble Shabbat. Eso es Yom Kippur, un doble Shabbat. ¿Qué quiere decir? Que si todo Shabbos, si cada Shabbos de la semana, de semana tras semana, tenemos cierto nivel de retorno hacia Dios, de acercamiento al pensamiento divino, etc. En Yom Kippur tenemos un retorno muchísimo más profundo. Es decir, tenemos una capacidad para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas con muchísima más fuerza que durante todo el resto del año. E incluso con muchísima más fuerza, el doble de fuerza de lo que sentiríamos en Shabbos. Un Shabbos común, que uno dedica más tiempo a estudiar Torá, dedica más tiempo a rezar, porque no tiene trabajo, etc. En Yom Kippur es mucho más poderoso ese acercamiento, entre comillas, ese retornar la cara hacia Dios, que cualquier otro día de la semana y que cualquier Shabbos. Esto es lo que significa Yom Kippur. Pero hay una sola condición. Una sola condición. Que es que uno sea consciente de esto. Si uno simplemente llega a Yom Kippur y dice, ya está, Yom Kippur me perdona todas las cosas y no tengo más nada que hacer. Si uno no hace algo al respecto de esto, Yom Kippur no va a funcionar. Dicho de otra manera, si nosotros no somos conscientes que en la práctica estamos vinculados al pensamiento divino, en la práctica tenemos una relación, tenemos el teléfono rojo, como quien dice, tenemos una relación especial con Dios, esencial con Dios, le podemos hablar, nos presta atención, estamos en el interior de Él, no puede dejar de pensar en nosotros. Como dijimos en el ejemplo de la palabra, uno puede dejar de hablar, pero no puede dejar de pensar. ¿Qué quiere decir eso en relación con el pueblo judío? Dios, entre comillas, obviamente Él hace lo que se le canta, pero la idea es, no puede dejar de pensar en nosotros. Es literalmente como un padre con un hijo, no puede dejar de pensar en sus hijos. Se portan bien, no se portan bien, son más exitosos, son menos exitosos. De una manera u otra manera, es mi hijo, ¿qué querés? No puedo dejar de pensar en él, es parte de mi propia esencia. Esto es lo que se revela en Yom Kippur. Esto es justamente el concepto de Yom Kippur. Volver a mirar a Dios a la cara, ser conscientes de Él, a través de que nosotros somos conscientes de que tenemos una relación especial con Él, directamente relacionados al pensamiento divino. Y esto cómo lo podemos ver todos los días y cómo lo podemos aplicar en la práctica todos los días. El Alter Rebbe da un ejemplo interesante. El Alter Rebbe dice, fíjate cada brajá que decís. Para comer una manzana, para lo que sea, cuando salís del baño también decís una brajá. Cada braja que decís, ¿cómo está construida la brajá? Decimos, Boruch Atah Hashem. Traducción literal, sencilla. Bendito eres tú, Dios. Pero la palabra Boruch también quiere decir proyectado. Como breja. Breja es un canal de agua que va al agua de un lugar a otro. Boruch es proyectado, es Ato, vos. Le hablamos directamente a la cara a Dios. Boruch Ato. Es decir, cada braja que decimos, vas a comer algo, vas a decir una brajá, después de comer algo vas a decir una brajá, vas a salir del baño, vas a decir una brajá, etc. Cada vez que decís una brajá, estás alimentando, por así decir, tu propia conciencia de la presencia de Dios en tu vida. Porque si no, no dirías esa brajá, no dirías nada, qué sé yo. ¿Quién dice que hay que decir algo cuando salís del baño? Bueno, hay una bendición que agradecemos a Dios, que tenemos orificios y miembros, etcétera, que se abre lo que se tiene que abrir, que no se abre lo que no se tiene que abrir, que Dios vincula lo material con lo espiritual, etcétera. Eso es lo que representa la braja que uno dice, la bendición que uno dice cuando sale del baño. Es un ejemplo nada más. Pero ¿quién dice que tenés que decir una bendición? ¿Por qué? Bueno, es la forma que tenemos nosotros de concientizarnos, que es justamente lo que estamos explicando, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Con cada actividad que hacemos, como dije antes, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción, etc., pasemos a ser conscientes de Dios, y esto es lo que quiere decir volver a mirar a Dios a la cara. Y nos alejamos, o sea, dimos vuelta a la cara, porque no queríamos, porque no sabíamos, porque no nos enseñaron, por lo que sea, no importa, no interesa. El punto acá es, bueno, tenés la oportunidad de volver a mirar a Dios a la cara. Él te quiere mirar a la cara. Él te quiere ver ojo a ojo, face to face. Solamente depende de nosotros. Que queramos nosotros dar vuelta a la cara de vuelta, una vez más, digamos, para volver a mirarlo a Él, ojo a ojo.
El Alter Rebbe trae otros conceptos, otras ideas, pero en la práctica este es el concepto, digamos, general de lo que explica el Alter Rebbe. También explica acá qué es una mitzvah y cómo a través de la tefilá se elevan las mitzvot. Es todo un discurso relativamente largo, que no viene ahora al caso todos los detalles. El punto es este: cuando uno busca en su propio interior, ¿a dónde está aplicado, digamos, mi interior? ¿A dónde estoy apuntando yo mi vida? Cuando uno busca en esto, uno puede darse cuenta si estás mirando a Dios a la cara o no lo estás mirando a la cara. Si Dios es un factor más en las ecuaciones que vos tomás en las decisiones de tu vida, si es un factor que tomás en cuenta cuando tomás una decisión, ok, entonces estás de a poco volviendo la cara para mirarlo a Dios. Y si Dios libre y guarde, no es un factor en las decisiones que tomas en tu vida, claramente estás mirando para otro lado. ¿Estás cerca de Él? Sí. ¿Dios te quiere? Sí. Por eso existís. Y por eso constantemente, día a día, te da la oportunidad de despertarte todos los días renovado. Como decimos a la mañana, Moide ani lefaneja, agradecemos a Dios que me devolvió mi alma en mi interior, grande es su fe en mí, etc. Esto vale igual, aunque, entre comillas, te portes mal. Esto igual está ahí. Y la prueba es cuánta gente, etcétera, y sin embargo se levantan todos los días a la mañana. Entonces el punto es, ¿a dónde estás apuntando tu vida? ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Lo tomás a Dios en cuenta o no lo tomás a Dios en cuenta? ¿Es un factor en tu vida o no es un factor en tu vida? Yom Kippur nos llama a que sepamos que tenemos la capacidad de mirar a Dios a la cara, de tomarlo en cuenta. Y por supuesto, cuando él sabe, como un padre, ¿sí?, que está contento cuando sus hijos se portan bien. Si el chico no se porta bien, es mi hijo igual, y lo quiero igual, es verdad. ¿Pero estás contento? Y más o menos, yo esperaba otra cosa de mis hijos. Pero si sos un padre y amás a tus hijos y encima se portan bien, encima te hacen feliz, es lo más grande que hay. Es el naje, es la satisfacción más grande que hay. Entonces, tenemos la capacidad de mirar a Hashem a la cara, tenemos la capacidad de vincularnos directamente con Él, y Él está esperando. Él está esperando que nosotros lo miremos a la cara. Y un detalle más, que esto no está en el discurso del Alter Rebbe, lo agrego yo. El Alter Rebbe alude a esto, trayendo unos versículos, pero así es como lo entiendo yo. Esto es como un espejo. La idea del espejo, cuando vos te mirás en el espejo a vos mismo, el reflejo tuyo está a la misma distancia que vos estás de tu espejo. Si vos estás a 20 centímetros del espejo, bueno, el tipo que está ahí mirándote, que sos vos mismo, tu reflejo, está a 20 centímetros para atrás, digamos, en la sensación del espejo, 20 centímetros para atrás. Si vos te mueves más para atrás todavía, el tipo que está ahí se mueve más para atrás todavía. Y si vos te acercás al espejo, el tipo que está ahí se acerca al espejo, al punto tal que vos podés incluso apoyar tu nariz en el espejo, por así decir. Y el tipo está apoyando su nariz en el espejo. Entonces acá, digamos, agregado a eso del espejo, está si está mirando a la persona que está en el espejo o no. ¿Está mirando para atrás o está mirando para adelante, digamos? Pero así funciona la relación con Dios. Si uno se acerca a Él, Él está ansioso esperando acercarse a vos. Ansioso, esperando acercarse a vos. ¿Pero de qué depende? Obviamente el reflejo en el espejo no se mueve a menos que vos te muevas. No va a hacer nada a menos que vos te muevas. De esto depende. Y esto interesante es un Teilim. Hashem tzilcho aliyad mineja. Dios es tu sombra, como la sombra que se mueve. Cuando vos te mueves, se mueve la sombra y es el mismo reflejo de lo que vos sos. Si sos un gordo, tu sombra es gorda. Si sos flaco, tu sombra va a ser flaca, etc. Exactamente igual es Dios. Es una idea, es una imagen nada más. Es un concepto para agregar, digamos, a esta cuestión de que tenemos en nuestras manos justamente esa capacidad de mirarlo a él a la cara, de aprovechar las fuerzas y las energías de Yom Kippur, que es Shabbatón, es un doble Shabbat, o sea, tenemos una doble fuerza para sentirnos cerca de él, para concientizarnos de su existencia, de su presencia, de sus deseos, etc., y traerlos en la práctica a nuestra vida.